Buenas noches, estimados oyentes, compañeras, compañeros. Nuevamente estamos con el 10º capítulo de la saga La Revolución en América Latina y el Caribe entre 1804 y el 2025. En el capítulo de hoy veremos lo que fueron las revoluciones en América Latina entre el año 59 y el año 79, ¿ya? Para eso estamos nuevamente con nuestro querido amigo, compañero Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, José. Un gusto nuevamente de estar aquí en Radio Cordón Marga Marga, una voz desde los territorios. Mira, la semana pasada partimos haciendo una rectificación respecto al resumen que yo había hecho y se entregaron, digamos, algunos apuntes con respecto a lo que fue la Revolución Mexicana. Y dentro de lo más importante que a mí se me olvidó colocar dentro de ese resumen fue el hecho de que la Revolución Mexicana fue una revolución que tuvo dos patas, una pata institucional, política y una pata agraria, que por el carácter que tenía la comunidad campesina mexicana estaban vinculadas con una forma tradicional de entender el proceso económico y por lo tanto no estaban para iniciar un proceso de modernización en el espacio agrario propiamente tal. Por lo tanto, esa revolución en el aspecto agrario fue desigual al interior del territorio mexicano, quedando ciertas zonas de México sin haber sufrido mayor impacto de la revolución mexicana agraria. Por ejemplo, toda la zona sur de México y en la zona donde hoy se emergió el movimiento zapatista de liberación nacional. Y al mismo tiempo señaló, que el compañero Juan Carlos señaló que era una revolución institucional, pues buscaba resolver cuestiones de carácter del régimen político, como era el tema de la no reelección y de la sucesión del sufragio efectivo, y que eso llevó, y esto es lo importante, a una configuración de un tipo de régimen político que no se caracterizó por ser un régimen político que abriera las compuertas, ¿ya? O cualquier elemento que pudiera establecer una democracia específica, o una democracia liberal, o una democracia donde la transferencia del poder podía hacerse a través de una competencia o a través de mecanismos electorales donde pudieran presentarse distintos grupos. Todo lo contrario, el régimen instaurado por la Revolución Mexicana en sus dos perspectivas, tanto agraria como política, fue un régimen profundamente autoritario, represivo y controlador, que estableció un partido hegemónico, un partido que tenía el control de todo el aparato estatal, tanto federal como nacional, y en ese sentido, durante 70 años lo que rigió en México fue producto de esta revolución, una dictadura del Partido Revolucionario Institucionalizado, el PRI. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, hubo en algunos avances en las leyes sociales, también hubo múltiples restricciones, tanto a las libertades civiles como políticas. Uno de los elementos más negativos de la Revolución Mexicana tiene que ver con una serie de matanzas de obreros en los años 50, pero también con la gran masacre de estudiantes universitarios de la UNAM durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz en 1968, a pocos meses de que fueran las Olimpiadas en este país mexicano. La persecución de la gente de posturas de izquierda en los años 70 bajo la presidencia de Luis Echeverría fue otro, digamos, de los aspectos negativos durante este periodo del PRI. La revolución quedó enquistada en un aparato político que es el PRI, el cual durante los procesos electorales siempre utilizó diversos mecanismos para burlar la voluntad popular, por lo cual no tenía contrapeso dentro de la institucionalidad mexicana. Incluso se le llegó a llamar el Partido del Estado. Demandas de las comunidades de las sociedades afectadas por el gran terremoto de Ciudad de México de 1980 y el 5 de septiembre de 1985 generó cierta crisis interna dentro del PRI y surge una corriente democrática que va a terminar en la conformación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Esta es una fracción que se escinde del PRI y va a llevar como candidato al hijo de Lázaro Cárdenas,
Cuauhtémoc Cárdenas a las elecciones de 1988, donde iba en una competencia por primera vez en México a 3 bandas, en la cual iba Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. Hacia la medianoche iba ganando Cuauhtémoc y todos los conteos daban como ganador a Cárdenas, y de repente, de forma inusitada, se cayó el sistema de conteo electoral, no hubo ninguna transmisión, se suspendió todo, y al día siguiente, el 2 de julio, apareció como ganador Carlos Salinas. Fraude total. De esa forma manejaban las cosas el PRI. Eran campeones para hacer fraudes, de provocar asesinatos políticos, como el de Ernesto Colosio, que era el que iba a suceder a Carlos Salinas. Es decir, en México la política estuvo siempre entre lo que era la forma autoritaria y represiva. El corporativismo también está presente en México a través del PRI. En ese sentido, es cierto que la clase trabajadora urbana estaba vinculada a la explotación del petróleo, estaban las clases medias, los sectores burgueses nacionales interesados en el desarrollo industrial, y también estaban los sectores agrario y campesinos que se generan a partir de los años 40, 50 y 60, transformándolo rápidamente en una gran megápolis, pero quedan afuera de ese proceso los grupos campesinos vinculados a los pueblos originarios. Pero esa organización es la que le da contenido popular y nacional a la revolución. 42 años más tarde se va a producir una nueva revolución nacional popular insurreccional con carácter de ruptura con las formas oligárquicas que habían sido instauradas desde el comienzo de la nación. Y hay que tener claridad que las repúblicas que se instauran en América Latina son bastante deficientes en términos republicanos, son bastante recortadas, limitadas y dejan bastante que desear, lo que significa la participación ciudadana. Esta nueva revolución nacional popular que se produce 42 años más tarde a la Revolución Mexicana es la de Bolivia en 1952. Y ahí también la ciudadanía que se había constituido con la creación de la nación boliviana a partir de 1823 en adelante, es una ciudadanía imaginaria, invisible, clandestina, es una ciudadanía manipulada desde donde el papel soberano está expropiado. Es una ciudadanía sin poder, donde no existe el poder popular, está expropiado por parte de los grupos dominantes. Bolivia es una creación del ejército libertador de Simón Bolívar y especialmente del general Sucre, que logra establecer la independencia de esa zona del virreinato de Perú. Bolivia en los tiempos coloniales era un departamento, una capitanía que tenía la misión de producir metales, minerales, para entregárselos a la corona a través del virreinato del Perú. Cantidades, pero grandiosas de plata, como también posteriormente del estaño. Era un departamento, una provincia, era un lugar destinado a producir productos minerales. La ciudad de Potosí era el gran lugar de la producción de plata e incluso se ha llegado a establecer que el cerro de Potosí, donde se extraía el material, se rebajó su altura de tanto explotarlo. La población que vivía en Potosí generalmente era de la mayoría indígena y era sometida a trabajo y formas laborales que se acercaban mucho a la esclavitud. Tengamos presente que en América Latina los indígenas no podían ser esclavizados, pero sin embargo, dada la condición, muchas veces estas poblaciones eran sometidas a verdaderas formas de esclavitud, de manera que Bolivia tenía una composición de una clase dominante oligárquica vinculada directamente a la producción minera, la producción agraria y también la agrario-minera. Durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX y parte del siglo XX, donde las formas republicanas que se instalan con la independencia no son más que máscara de una escenografía para ocultar el poder de los sectores dominantes. El proceso de modernización en Bolivia es mucho más tarde que el resto de los países latinoamericanos. Y no, se me perdió. Ya hasta ahí puedo llegar. Ah, bueno. Okay. Es que tengo problemas con la vista. Ya, ok. Bueno. Entonces, hasta aquí llega tu resumen, ¿no? Sí, porque no. Ya, ok. Bueno,
Bueno, el resumen continuaba con todo lo que fue el proceso de la insurrección que se va a provocar por el Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR, a partir del año 52 en adelante en Bolivia, y que va a concluir el año 1964 cuando ya un golpe de Estado cierra el periodo de esta Revolución Nacional Popular, que logró instalar algunas pequeñas reformas como el sufragio para la constitución de una ciudadanía, dejando mucha gente fuera, la incapacidad que tienen los jefes del proceso como Juan Lechín de tomar el control y renunciar y dejarlo, como decía Zabaleta, en manos de los doctores, es decir, de las personas que tenían los saberes para conducir ese proceso. Bueno, el tema es que la revolución del 52 en Bolivia, lo decíamos la vez pasada, cierra, pone punto suspensivo a lo que son las revoluciones de este carácter, de revoluciones nacional populares, que buscan resolver problemas que habían quedado ya sea pendientes de la revolución de independencia o los nuevos problemas que se habían constituido durante aquello que se llama la república oligárquica en América Latina o las periodos de las oligarquías, en la cual, cierto, el proceso de modernización y la expansión e instalación en zonas o espacios o lugares donde todavía las relaciones sociales capitalistas no se habían establecido, genera ese proceso, lo hemos llamado, cierto, modernización. La modernización capitalista que comienza, cierto, en América Latina como producto, entre otras cosas, de la revolución de 1910, que continúa, pero fundamentalmente hay un hecho, una inflexión histórico-política económica que es fundamental para el desarrollo de lo que se ha denominado también por otros autores como el nacionaldesarrollismo o el nacionalpopulismo, a partir de lo que es la gran crisis económica de 1929, la Gran Depresión. La Gran Depresión, ¿cierto?, que es esta gigantesca crisis de sobreproducción del capitalismo industrial, va a implicar que en América Latina, como también en otros lugares del mundo, se tomen decisiones por parte de las élites de poder o los bloques dominantes acerca de qué desarrollo debe iniciar el o continuar el proceso de modernización, bajo qué molde o qué modelo de acumulación debiera seguir. Y la coyuntura de la crisis económica que golpea fuertemente a las economías latinoamericanas, economías esencialmente de exportación, economías que producían para el mercado mundial, economías que eran monoproductoras, ya sea de productos agrarios o de productos mineros, se ven fuertemente contraídas y hay una necesidad de impulsar lo que se inicia en aquellos tiempos, ¿cierto? Como el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, la capacidad que debe tener las propias formaciones socioeconómicas de iniciar ese camino tan añorado y tan planteado desde siempre, que es el proceso de industrialización en América Latina. Industrializarse para ser capitalista, dejar de ser productores de materias primas, abandonar, no del todo, por cierto, porque eso no se va a poder hacer, no abandonar, no del todo, digo, lo que es la economía de exportación, que es la forma como América Latina hasta el día de hoy sigue sobreviviendo
o sigue encontrando los recursos necesarios para sostener sus procesos económicos y sociales e internos, ¿cierto? A través de la producción, ya sea de X o Z productos. En ese sentido, ¿cierto? La idea era cómo combinar en una relación, digamos, virtuosa el proceso industrial con el proceso de exportación, de ser primario exportador, de producir ya sea, por ejemplo, trigo, ya sea carne, ya sea cacao, ya sea azúcar, ya sea café, ya sea plátano, ya sea, ¿cierto? En algún sentido, o ya sea petróleo, ya cobre, estaño o otros minerales, que eran fundamentalmente explotados con tecnologías provenientes de las grandes transnacionales que comenzaban a instalarse a partir de comienzo del siglo XX en los distintos países de América Latina. A comienzos del siglo XX hay como un reemplazo del imperialismo o del país imperial que tenía cierto control de las economías nacionales. Hay un desplazamiento del imperio británico que lentamente y por distintas razones comienza a abandonar América Latina y América Latina y el Caribe comienza a ser ocupada por los capitales norteamericanos. Comienzan a llegar, ¿cierto?, al Caribe, a Cuba, a República Dominicana, a la isla de las Antillas, ¿cierto?, el capital norteamericano. No solo en el Caribe, sino también en la zona que es Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, comienzan a ver y sentir la presencia, ¿cierto?, de lo que son las grandes compañías norteamericanas, las transnacionales de la explotación, por ejemplo, del banano, la United Fruits, que es una de las compañías que se va a hacer cargo de la producción de banana y de otros productos tropicales. Vamos a ver la ocupación militar a partir de 1910, 1920, ¿cierto?, de la zona del Centroamérica, Guatemala, México, en cierta forma, aunque México había mantenido, ¿cierto?, su capacidad de contención del imperialismo norteamericano, pero igualmente, y sobre todo después de la nacionalización del petróleo en los años 30. Pero el capital norteamericano se desplaza por sobre Centroamérica. Y esto es importante decirlo por lo que vamos a ver a partir del 59 en adelante. Por eso lo estoy haciendo esta introducción de contexto. Está la penetración del capital y del imperialismo. Aparecen, ¿cierto?, las resistencias también. Ahí cuando se ocupa Nicaragua, ¿cierto?, aparece la figura de Augusto Sandino, ¿cierto?, que dirige lo que el ejército loco, como lo llamó, ¿cierto?, Gabriela Mistral, para referirse a ese ejército de hombres y mujeres nicaragüenses que van a resistir, ¿cierto?, y van a luchar contra el imperialismo norteamericano y van a ser, ¿cierto?, derrotados y el mismo Sandino, ¿cierto?, asesinado por las oligarquías patrimoniales, familiares de Nicaragua, del primer Somoza. Van a aparecer estas familias dominando los estados patrimoniales de Centroamérica. También va a surgir en Guatemala Farabundo Martí, que también va a ser un elemento central en la configuración de la confrontación del pueblo guatemalteco frente a la presencia norteamericana. Y así también lo va a ocurrir en El Salvador, también va a ocurrir en Costa Rica,
en su momento, y el capital norteamericano va a ir bajando. Indudablemente que no digo que no había estado presente antes, digo que con mayor fuerza y con mayor presencia a partir de los años 10, 20, va a estar presente también en Venezuela, preocupado por la explotación del petróleo, en Colombia, en Ecuador, Perú, en todos los países, y indudablemente en Bolivia, también va a estar en Chile. En Chile comienza la presencia del capital norteamericano en la explotación del cobre, que ya había pasado el periodo salitrero, que estaba en manos de los británicos, y se desplaza la producción de exportadora nacional desde el salitre al cobre, y se comienza la explotación de la gran mina, ¿cierto?, del Teniente, donde por primera vez, 1907, 1910, llegan, ¿cierto?, los capitales norteamericanos, y posteriormente en el norte, en Chuquicamata y en otros, en El Salvador y en otros lugares, la presencia de las grandes compañías norteamericanas. Y esto es interesante decirlo porque estamos a pocos días del 11 de julio, ¿cierto?, de 1979, declarado en Chile como el Día de la Dignidad Nacional, porque ese es el día que el gobierno de la Unidad Popular va a nacionalizar las riquezas básicas de nuestro país, ¿cierto? Y por eso es producto de este proceso de instalación del imperialismo norteamericano sobre la región. Brasil, también la zona de Amazonas, de la Amazonía, va a ser vista como una zona de influencia, de control de las riquezas naturales, de la geografía de esa zona controlada por el imperio. Y también Argentina, lo mismo que Uruguay. No hay país, y Paraguay, por cierto, no hay país en América Latina que a partir de los años 10 en adelante, después de 1914, después de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, vemos cómo el imperio norteamericano se instala en nuestra región con total señorío. Aquello que había dicho Monroe en 1823, América para los americanos, diríamos que durante esta primera fase, en la primera mitad del siglo XX, se está cumpliendo con fuerza y con mucha presencia norteamericana. Norteamérica se hace presente. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque también va a ocupar uno de los países donde el imperio va a tener mucha presencia, que va a ser Cuba. Cuba, que había sido una de las primeras de dominio del imperio español, del imperio ibérico, que no se había entrado en el proceso de independencia como lo habían vivido los demás países de Centroamérica a partir de 1791 con la revolución haitiana o con las revoluciones de independencias a partir de 1804 o de 1810 en el resto, ¿cierto? Ahí había como un silencio. Cuba se mantiene dentro de la órbita del imperio español. También otras localidades, Puerto Rico, República Dominicana. El proceso de revolución y de independencia en la zona de el Caribe había sido distinto que en la zona continental. Y Cuba, que era una de las posiciones más preciadas para la corona ibérica, se había mantenido dentro del colonialismo español. Pero lentamente los capitales norteamericanos habían llegado a la isla de distintas formas, pero fundamentalmente para la explotación de la caña de azúcar. Había una grandes ingenios donde se establecía, ¿cierto?, la producción de azúcar
que pasaba, ¿cierto? Y Estados Unidos era uno de los mercados más importantes de la economía cubana. Pero, y los cubanos, a su vez, tenían, ¿cierto?, también el interés, la motivación, la preocupación de buscar forma de lograr su independencia política. Y la lucha por la independencia, la lucha por la libertad, como le llaman los cubanos, la lucha por lograr que la patria fuera libre, había sido también importante en distintos momentos del siglo XIX. Hay como dos momentos de guerra de independencia en Cuba. Y hay una, en la segunda, se logra hacia 1890, se logra, ¿cierto?, que Cuba logre su independencia. Y dentro de esa lucha por la independencia hay un héroe, hay un ser que va a ser muy importante para la historia contemporánea cubana, porque va a ser una persona, un sujeto que es un sujeto moderno, que va a alumbrar con su palabra, su escrito, con sus dichos, con sus planteos, ¿cierto?, lo que va a ser la historia contemporánea de Cuba hasta el día de hoy. Y esa figura es José Martí. José Martí, ¿cierto?, es, ¿cierto?, un prohombre de la historia cubana, pero sobre el cual se va a constituir, ¿cierto?, una narrativa, una leyenda, un relato que le va a permitir a Martí y su escrito, ¿cierto?, tener una injerencia política, filosófica, cultural en el tiempo. El tema es que Martí muere en esta guerra de independencia, pero deja su legado. Él era fundamentalmente un escritor, era un poeta, tiene cosas muy hermosas. Él vive también dentro de Estados Unidos. Dice él, yo conozco al monstruo desde su entraña, porque había estado viviendo mucho tiempo en Nueva York. Hay una cosa interesante, la conexión Cuba-Estados Unidos es muy intensa durante el siglo XIX. No son dos sociedades, no son dos pueblos que se miran de espalda o que miran para distintos lugares, sino que son dos pueblos que se miran y que se miraron y se siguen mirando permanentemente. Y eso crea un tipo de relación muy, muy especial. Pero en términos de lo que es la ocupación política, geopolítica, ¿cierto? En 1891 significa nada menos que lograr la independencia con ayuda del Estado norteamericano, del Departamento de Estado, etcétera, pero al mismo tiempo es como salir de un colonialismo para entrar en otro. Es como salir del dominio que ejercía España para caer en el dominio político, económico, militar de Estados Unidos. Ahí se establecen, ¿cierto?, como vamos a ver más detalladamente, una serie de contactos de lo que se llaman las concesiones, las formas como Cuba no logra ser independiente, sino que queda amarrada a través de lo que son las enmiendas, y especialmente la enmienda Platt, en la cual hacía que casi Cuba no tuviera, ¿cierto?, la libertad para decidir cuál era su destino, sino que su destino quedaba amarrado a lo que decía Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como digo, está presente en todos los países de América Latina en ese momento. Estamos hablando de comienzo del siglo, pero también tenemos que ver lo que significa para Estados Unidos la región. La región de América Latina, si bien es cierto, es considerado, comillas, el patio trasero, es un patio trasero
que no está abandonado, no es un patio trasero donde yo voy a guardar los cachivaches, las cosas que no uso, un patio así que esté en desuso. No, es un patio activo. Estados Unidos tiene preocupación de tener buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina porque de ahí también va a generar sus zonas de confort, sus zonas de protección militar. Estados Unidos ya se estaba alzando y fundamentalmente por la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Se había alzado como una potencia militar. Aunque Wilson, ¿cierto? Había construido, había ayudado a desarrollar la primera instancia internacional que es la Liga de Naciones, ¿cierto? Para poder tener un lugar donde dirimir los conflictos y no llegar ¿cierto? A temas de guerra como había sido la Gran Guerra Europea de 1814 a 1818, que fue una guerra fundamentalmente europea donde los europeos se mataron entre ellos durante 4 años, y si fuera por 2 acontecimientos que ocurrieron en ese momento, que fue 1917, la revolución bolchevique que lleva a la salida de la guerra de Rusia, porque se produce en Rusia la primera revolución social se produce en uno de los países más atrasados, agrario, premoderno, en gran parte, en un 80-90% de su sociedad, se produce la revolución bolchevique en 1917, dirigida por los bolcheviques y el partido de Lenin, en ese momento todos juntos, Trotsky, Stalin, todos eran parte del mismo grupo, pero con algunas diferencias que ya comenzaban a manifestarse, que posteriormente se hicieron mucho más fuertes. Pero hay una salida, pero al mismo tiempo que sale, ¿cierto?, de la guerra Rusia y entra en otra confrontación, que es la guerra la guerra entre rojo y blanco, y ingresa Estados Unidos a esa guerra, y Estados Unidos, Woodrow Wilson, ¿cierto?, es uno de los que logra, ¿cierto?, que Alemania, ¿cierto?, se rinda y se inicia otro proceso. Pero eso transformó a Estados Unidos en un país enorme, una potencia mundial en ese instante, y al mismo tiempo, ¿cierto?, va a generar acuerdos de alianzas militares en América Latina para tener cierto resguardo político, y se crea el Tratado Interamericano de asistencia recíproca, el TIAR, que es una alianza militar que dura, si no me equivoco, hasta el día de hoy. Entonces es una alianza que obliga a cada país latinoamericano, ¿cierto?, estar al lado de Estados Unidos, y cuando éste entra en guerra, entramos todos en guerra. Claro, ahora no se ha visto mucho el funcionamiento del TIAR con respecto a la guerra contra Irán, por ejemplo, u otras situaciones en las cuales los países latinoamericanos, después del 45, han tenido una relación un tanto más, no de tanta colaboración con Estados Unidos. Por ahí está el tratado. Pero en ese momento el tratado era para asegurarse Estados Unidos que el frente, digamos, de este sector no iba a hacerle problema. Además, también está otro elemento que también refleja la importancia de Estados Unidos y su presencia en América Latina, que tiene que ver con la construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá se produce en un lugar, ¿cierto?, localizado, ¿cierto?, en un espacio, en un territorio que pertenecía a la Gran Colombia.
y es un territorio que Estados Unidos influye para que se levante un grupo de personas y se pida la separación de Colombia y se constituye un país nuevo que es Panamá. Panamá. Y ahí se construye el canal, que es un canal que durante 100 años lo tuvo en mano. Estados Unidos lo administró de acuerdo a su interés y que fue posteriormente entregado al gobierno panameño. Y ahora ustedes han escuchado, o sea, Trump dice que quiere recuperar nada menos que el canal de Panamá. Bueno, hay toda una discusión ahí porque se quiere hacer otro canal porque ya ese canal de Panamá tiene 100 años, 120 o 130 años, que ya está estrecho para las necesidades del transporte y del calado que tienen los distintos barcos que pueden cruzar ese canal, que es un canal de esclusa donde se va llenando y va subiendo y va no es un canal en la cual el agua del Caribe pasa de manera hacia el Pacífico o del Pacífico pasa al Caribe, sino que son esclusas que van llenando. Y eso también ha sido complicado para el transporte marítimo. Pero ahí está. Estados Unidos logra posesionarse sobre América Latina. Se inicia después hay un segundo periodo. Y el otro, decía yo, Estados Unidos sale fortalecido de la Primera Guerra Mundial, pero también sale este mundo nuevo, esta nueva formación socioeconómica que va a comenzar a elaborar, a construir un tipo de sociedad que es producto de una ruptura, que es producto de una revolución. Es la primera revolución social en la cual se modifican las estructuras profundas de esta sociedad que es la rusa. Se te pone fin a esa forma histórica, estructurales que se tenían y se comienza a construir una sociedad a nombre de una concepción que es la concepción socialista. El mundo ve a partir de 1917 emerger ahí en el Oriente, ¿cierto? Asia y Oriente, ¿cierto? Comienza a emerger una nueva realidad social, una nueva realidad histórica. Es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que toma un pensamiento, toma un proyecto, se hace parte de una cosmovisión, ¿cierto? Que es la concepción marxista, materialista de la historia para poder construir una sociedad. Es una construcción planificada, ideada, proyectada por hombres y mujeres que frente a la historia deciden cómo va a ser. Ya no es una historia que va produciéndose por las circunstancias, por eventos, por factores externos e internos, etcétera, sino que es una historia que un grupo de hombres, en este caso los bolcheviques, dirigidos, como dije, por Lenin, deciden construir una sociedad nueva, no existente, romper, quebrar, destruir todo lo existente para construir algo nuevo. Por cierto, siempre hay, estas construcciones no son del todo novedosas, no son del todo rupturistas, siempre hay continuidades que van a ir manteniéndose en el tiempo, ya sea formas mentales, ya sea formas culturales, etcétera, pero algo va quedando. Autores han hablado de lo que es el espíritu ruso. ¿Qué es eso?
algo bastante abstracto, si ustedes quieren, pero algo que le da una sintonía, si ustedes quieren, para decirlo con estas palabras, una sintonía entre lo que es el presente actual, ¿cierto? O el presente del 17, el presente del 27 o del 57, o incluso este presente de la Rusia actual de Putin, ¿cierto? Tiene esa idea de recuperar algo de lo que es la historia profunda de Rusia. Esa historia profunda que comienza a gestarse y a desarrollarse ya en la época de los tiempos romanos. Piensen ustedes, compañeros y compañeras, que muchas veces se planteó que Moscú, la capital de Rusia, Moscú, que no tiene como Santiago 400 años, sino que tiene 1000 años, Moscú era la segunda Roma. O sea, Moscú era también la capital de la religiosidad y especialmente del cristianismo ortodoxo, ¿eh? Que ahí también se sitúa. Entonces, algo de eso se pervive. Hemos visto que después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, ¿cierto? Ha emergido la religiosidad del pueblo ruso, o de sectores del pueblo ruso. No todo, pero algo. Pero ahí está. Eso comienza a constituirse ahí una nueva sociedad, la sociedad socialista. Eso es importante. No lo pierdan de vista, no piensen a América Latina y el Caribe aislado de esos acontecimientos. Surge en ese momento la Unión Soviética. Pero también el periodo que se abre en Europa, especialmente porque estamos en la zona del mundo occidental, como lo he dicho yo repetidas veces, comienzan a vivirse otros procesos. Entre esos, ¿cierto? El periodo que se conoce, que es muy, muy intenso históricamente, que es el periodo de entreguerra. El periodo de entreguerra es el momento también que se va a constituir tres tipos de regímenes políticos. O sí, tres regímenes, o cuatro regímenes políticos, que son los regímenes políticos contemporáneos del siglo XX. Rápidamente para avanzar. Por un lado, durante del 18 en adelante, hasta 1939, que estalla la Segunda Guerra Mundial, está, por un lado, las democracias liberales que perviven o se mantienen en Inglaterra, Francia, fundamentalmente, hasta el 39, que pues después Francia cae en manos de la ocupación alemana. Pero están las democracias propiamente. Están, ¿cierto?, los regímenes socialdemócratas que comienzan a visualizarse y a constituirse en los países escandinavos, los países como Noruega, como Suecia, como Finlandia, lo que eran los llamados Países Bajos, ¿cierto? O Holanda, ¿cierto? Etcétera. También está, entonces eso es un nuevo tipo de régimen político. Pero también está la emergente figura de forma fascista, un régimen político que no se tenía conocimiento hasta ese momento, que es el fascismo. El fascismo es producto de la Primera Guerra Mundial, de la crisis también del año 29, de la pobreza de Alemania, emerge y de la pobreza que genera la guerra tanto en Alemania como también en Italia, emerge, ¿cierto?, el fascismo. El fascismo emerge
en primer lugar en Italia, con la gran marcha de Benito Mussolini sobre Roma hacia 1922, y surge, ¿cierto?, el partido fascista en Italia. Y constituye un tipo de régimen entre otras cosas que suspende las democracias liberales, pone fin a las democracias liberales. Y después va a aparecer con ya mayor fuerza el fascismo en Alemania, el nacionalsocialismo, el partido nazi, que pone fin a la incipiente República del Weimar, una república democrática, que es cancelada y que tiene una particularidad que es importante señalarlo. Hitler, que era su principal dirigente, gana una elección en 1933, gana una elección, y esa elección le permite hacerse del gobierno y posteriormente, ¿cierto?, hacerse del Estado y tomar el control total de Alemania y constituir un régimen autoritario como es el régimen nazista, y la persecución, bueno, y todo lo que significa el holocausto y todo lo demás. Tenemos, y en el sector oriental de Europa emerge el régimen soviético. Entonces tenemos 4 regímenes: democracias, socialdemocracia, fascismo y comunismo. Digo comunismo porque hasta ese momento así se le nombraba, pero en términos concretos, en términos rigurosos, en términos fehacientes, lo que se estaba produciendo justamente en la Unión de Repúblicas Socialistas era la construcción de una vía que podía conducir hacia el comunismo, y por lo tanto podemos decir, de acuerdo al parámetro, de acuerdo a los postulados del pensamiento marxista, que estamos en presencia desde 1917 en adelante a la construcción del comunismo, pero que estamos en la fase transitiva, es decir, en el momento del socialismo. Y el socialismo siempre hay escrito, hay documentos, aparte de los que van a producir los soviéticos, pero fundamentalmente en los textos de Marx, que ese era concebido como un momento transitivo y de la dictadura del proletariado. Fíjense ustedes que tenemos dos regímenes de carácter autoritario, que son el fascismo y el socialismo, y 2 regímenes que tienen elementos democráticos. Ya emergía un quinto, que fue un régimen protofascista, sin declararse como tal, pero era totalmente antiobrero, antipopular. Había ganado una guerra, la Guerra Civil Española, que se desarrolla entre 1936 y 1939, es decir, durante el periodo de entreguerra, el periodo en que el Partido Obrero Socialista Español, junto con el Partido Comunista y también fuerzas republicanas y fuerzas anarquistas, habían logrado derrotar a la monarquía española y habían instaurado la república, la Segunda República en España, pero esta Segunda República va a fenecer bajo una cruenta guerra civil que lleva al triunfo al general Francisco Franco y a establecer una de las más largas dictaduras que van a dominar desde el 39, cuando gana la guerra civil y derrota a los republicanos, ¿cierto?, hasta 1976. Es decir, cerca de 40 años tuvo
el Paco, ¿cierto? Como le llamaban los españoles, en el poder. Guerra, construcción de regímenes autoritarios que rápidamente se van a convertir en regímenes nuevos también, como regímenes totalitarios, ¿ah? Con concepciones de la historia bastante distintas a las que se habían forjado y constituido durante el siglo XIX, fundamentalmente liberales. Entonces teníamos la democracia, la socialdemocracia y los fascismos y los regímenes, ¿cierto?, comunistas, y que hablamos de los protofascistas, como el régimen falangista de Francisco Franco en España. En América Latina, ¿cierto?, ya hemos visto que se consolidan a partir de los años 30, 40, se consolidan los regímenes que habían sido producto ya sea de la Revolución Mexicana, que se consolida a partir de los años 30, 40, en un régimen también de carácter autoritario. Se consolidan ciertos regímenes políticos autoritarios, dictaduras personalistas en distintos países de América Latina, ¿cierto? Uno mira el mapa del momento y vemos que estamos llenos de pequeños o grandes dictadores, pero América Latina atraviesa por una fase profundamente autoritaria. Algunos, ¿cierto?, como algunos países como Costa Rica en 1947, 46, 47, habían logrado erradicar el autoritarismo militar, porque terminan, ¿cierto?, estableciendo una democracia liberal que tiene un elemento fundamental: es la única democracia que no tiene ejército, porque el ejército es abolido en ese momento. Costa Rica. Pero Costa Rica tiene, ¿cierto?, ese estatus de no tener, ¿cierto?, fuerzas armadas, pero sí tiene una fuerte conexión con Estados Unidos, que le permite ser un país que no posee fuerzas armadas, porque de una u otra manera Costa Rica está protegida por el imperio. Pero tenemos dictadura en Brasil, tenemos dictadura en distintos lugares de América Latina, como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Colombia. En Colombia se inicia el periodo de la violencia con la muerte de Gaitán en 1947. Tenemos en Venezuela también tenemos dictadura. Es decir, América Latina, ¿cierto?, estaba atravesando por un periodo de conflictividades sociales que terminaban en ese sentido en dictadura. Y al mismo tiempo que estas dictaduras asumían este nuevo patrón de desarrollo capitalista vinculado con Estados Unidos, ¿cierto?, que era este intento de desarrollar procesos industriales. Uno de los países que tuvo mayor intención de querer llevar eso, y que tiene una suerte distinta, porque el impacto de la crisis económica destroza, ¿cierto?, su economía, como la chilena, pero lleva a un periodo corto de 1927 a 1931, hasta 1931, de una dictadura militar encabezada por el general Carlos Ibáñez del Campo, que es derrotada, que es derrocada por una movilización social, una activa movilización social, tanto de los sectores medios como de los sectores populares, especialmente los trabajadores organizados, de los estudiantes universitarios y de los trabajadores que pugnan, ¿cierto?, y derrocan en las zonas callejeras. En junio del 31 derrocan al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y se inicia un periodo de junio del 31 hasta diciembre del 32, un periodo
de convulsiones políticas, de convulsiones sociales, en que incluso se llega a tener hasta un golpe de Estado, un push que va a instaurar por 12 días la República Socialista de Marmaduke Grover, de Eugenio Mate, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que América Latina está en un proceso de convulsión. Viene, en el caso chileno, una de las políticas que el Partido Comunista de la Unión Soviética había levantado para confrontar al fascismo. Y la Internacional Comunista de la época había establecido que para poder enfrentar al fascismo había que crear una gran alianza política que uniera a sectores burgueses con los sectores populares o sectores trabajadores. Y se propone entonces realizar la política del Frente Popular. El Frente Popular tiene 3 triunfos en todo el mundo. Una es Francia, una en España y el tercero en Chile. El Frente Popular gana en Chile en una alianza entre el Partido Comunista, el recién creado Partido Socialista, que era distinto del comunista, y entraríamos en otra situación si tuviéramos que entrar a analizar aquí, y el Partido Radical, que era un partido de centro, un partido históricamente de centro, de la burguesía, de la clase media. Y se forma el Frente Popular. En los demás países, como digo, estábamos en situaciones de crisis. Y viene la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, y aquí llegamos a la antesala del nuevo proceso revolucionario que se va a iniciar en 1950. El mundo, el orden internacional, a partir de 1945, esto radicalmente distinto al orden internacional que se había establecido durante el siglo XIX y XX, el comienzo del XX. Hay, yo diría, 3 características o 4 características que van a hacer que este mundo sea radicalmente distinto. En primer lugar, este mundo, después de la derrota de Alemania, el triunfo de los aliados frente al fascismo alemán y el fascismo italiano, emerge un mundo bipolar. Un mundo en que hay 2 grandes potencias. Una es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigida en ese momento por el secretario general del Partido Comunista, Joseph Stalin, y el mundo que se nombraba a sí mismo como el mundo libre, que estaba, dirigido fundamentalmente representado por Estados Unidos de Norteamérica. Pero estas 2 grandes potencias que emergen y constituyen el orden internacional, donde todos los países más o menos algunos van a reconocer, ¿cierto?, que están detrás de Estados Unidos, y otros van a reconocer que están detrás de la Unión Soviética, va a ordenar este mundo. Pero este mundo tiene otro elemento que, aparte de esta situación bipolar, que es un mundo que se estructura y se va a estructurar sobre la base de un peligro, de una amenaza que puede poner fin a toda la historia de la humanidad.
es decir, es poner fin a la propia existencia tanto de Estados Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso tiene que ver con la capacidad nuclear. Estados Unidos emerge como un país que dispone de una de las armas más letales que pueden existir, que es la bomba atómica. Y para mejor muestra de esa situación está el caso de Hiroshima y Nagasaki en la guerra de Estados Unidos contra Japón, que para obligar a Japón a rendirse, para poder terminar esa guerra, Estados Unidos deja caer en esos dos pueblos, en esas dos ciudades, sobre ese pueblo, dos bombas atómicas. Pero no fue suficiente que tuviera bomba atómica Estados Unidos, sino también y rápidamente para equilibrar esa situación de poder, la Unión de Repúblicas Socialistas también se hace de bomba atómica. Y luego, cierto, más tarde aparece Inglaterra, aparece también Francia con sus famosos experimentos atómicos sobre el atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur, etc. O sea, durante un largo tiempo, hasta el día de hoy, estimado y estimada, el mundo vive pensando que cualquier momento, como se decía en aquella época, se podía apretar el botón y dejábamos de existir. Y eso dio lugar a algo que ingeniosamente los hombres y mujeres de la época llamaron, comillas, la Guerra Fría. Se inicia, ¿cierto?, en el mundo a partir de 1945 en adelante, la Guerra Fría, que es el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a competir, van a enfrentarse en todas las dimensiones que ustedes se lo imaginan, en todas, todo era una competencia por quién era superior al otro. Eran como dos niños, ¿cierto? Y son como dos niños hasta el día de hoy, que tratan de ser mejor que el otro y se van compitiendo una cosa. Si bien es cierto, y se llama fría, aunque es una guerra fría bien caliente, ¿eh? Porque la Guerra Fría es la confrontación de estos dos tipos de sociedades, estos dos proyectos históricos a partir de ese momento. Y que no se van a enfrentar directamente en una guerra bélica en forma que se van a matar los norteamericanos con los rusos, o los soviéticos, sino que va a ser guerra indirecta. La primera guerra indirecta que va a conocer el mundo en ese sentido es la guerra de Corea. Es cuando se produce la guerra de Corea y se produce la división de Corea. Por eso existe la Corea del Norte y existe la Corea del Sur. Y las dos tienen formas totalmente diferentes, pero son de una misma nación dividida en dos partes. Y así sucesivamente. Va a haber guerras. Guerra a partir del 45, 50, 55, van a aparecer. Y otro elemento que va a aparecer en este periodo del 45-50, que van a ser las guerras de los pueblos, de los distintos pueblos que habían sido sometidos, subyugados durante la época colonialista de Europa o la era de la época imperialista. Colonialismo y imperialismo son cosas distintas, pero que tienen igualmente una raíz europea y que van a ser, ¿cierto?, los países asiáticos y de África que van a luchar por producirse
sus emancipaciones, sus guerras de liberación nacional. Comienzan las guerras de liberación nacional. Se da también la independencia de la India frente al Imperio Británico. Van a surgir la independencia o la lucha de liberación de Argelia contra Francia. Y van a surgir, pero cientos de guerras de esa naturaleza. Y también una revolución. La revolución de 1949, que se va a constituir en una nueva revolución social, en una nueva revolución proletaria, que va a ser la revolución de 1949 en China, dirigida por el compañero Mao Zedong, por el camarada Mao Zedong, que va a ser una guerra, va a ser un levantamiento, una insurrección, va a ser una revolución social, pero no realizada fundamentalmente por la clase obrera, sino fundamentalmente una revolución campesina que va a constituir un nuevo elemento que va a reforzar el campo popular, si ustedes quieren, el campo socialista, pero con serias diferencias entre lo que es el planteo de los chinos, ¿cierto?, de Mao Zedong y todos sus camaradas, con respecto a la Unión Soviética. Y ahí se va a generar en los años 50, 60, el gran conflicto chino-soviético, que es una de las tantas áreas de la historia política de aquella época y de las conflictividades ideológicas. Yeah. Y también hay un elemento que hay que considerar que va a ser un aspecto que es interesante señalarlo, que en América, que va a tener mucha repercusión en distintos países de África, de América Latina, de Asia, que es que todas estas guerras de liberación van a ser guerras de guerrilla, No van a ser ejércitos regulares, sino que van a ser movimientos guerrilleros que se van a constituir como movimientos de liberación para dar lugar a luchas de emancipación o de independencia de determinado X o Z grupo y que van a luchar en ese sentido. En América Latina la lucha de guerrilla ya había estado presente y lo habíamos nombrado hace un rato atrás cuando nombrábamos, ¿cierto?, a Faraondo Martí en el caso de Guatemala o de Augusto Sandino en Nicaragua. Pero también habían en El Salvador, también habían guerrillas, habían surgido en algunos lugares de Colombia. Tal vez alguna guerrilla pasajera había pasado por Ecuador o digamos, por Perú. Habían experiencias guerrilleras. Y una de esas experiencias guerrilleras de irse a pelear a lugares inhóspitos como la selva o la sierra, y ahí estoy nombrando el lugar más característico, más conocido como la sierra cubana, ¿cierto?, donde va a surgir una guerrilla que va a plantearse, ¿cierto?, derrocar a un gobierno dictatorial. Estas guerrillas siempre surgían mayoritariamente, por lo menos en América Latina, en este periodo, van a surgir en espacios agrarios, rurales o urbanos, pero que se van a plantear, ¿cierto?, la lucha armada contra gobiernos dictatoriales. Luego de haber experimentado aquellos grupos ciertos fracasos en la vía institucional, en la vía electoral, para decirlo de esa forma, en que no se podían destruir como
o se frenaba, se obstaculizaba la presencia popular electoral para constituir gobiernos de esa naturaleza, como había sido el caso de Colombia. En Colombia, el liberal, porque era un liberal, no era un hombre, digamos, de izquierdas, sino que era un hombre liberal con pensamiento progresista, como Gaitán, ¿cierto? El que es asesinado para que no llegara a la presidencia por los sectores más conservadores y liberales tradicionales de Colombia. Y fíjense ustedes que después entre ellos, entre conservadores y liberales, que habían estado en guerra desde el comienzo de la República colombiana, ¿cierto? Bueno, que mejor uno puede seguir la historia de las guerras civiles en Colombia a través de la novela de García Márquez, ¿cierto? 100 años de soledad y las guerras que luchaba el coronel Buendía, ¿es cierto? Entonces, en ese sentido, no es que fuera novedoso la guerrilla, pero sí va a ser novedosa un aspecto. Las guerrillas que van a surgir fundamentalmente después del 45, 45-50, ya sea en el espacio político africano como en el espacio político latinoamericano, van a ordenarse o van a constituirse bajo patrones ideológicos. Pero estos patrones ideológicos van a ser ya sea tomados para desarrollar una lucha por la democracia, vamos a ponerlo en esos términos para hacerlo sintético, lucha por la democracia, la liberación nacional, que era fundamental, liberación nacional y democracia, o otras que van a plantearse la cuestión desde el carácter siguiente. Liberación nacional, sí, democracia, pero también socialismo. Es decir, también se van a plantear la posibilidad de que la lucha social que ellos van a desarrollar, la lucha armada que van a implementar, sea una perspectiva también para establecer un régimen político semejante o parecido o en la línea, en la perspectiva del mundo socialista que se construía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Democracia, liberales o socialismo. Esas son las que van a tener esas características las guerrillas en América Latina, como también en África. Pero como estamos concentrados en América Latina, ¿cierto? Una de las guerrillas que se va a constituir a partir de un fracaso electoral, como también de un fracaso político armado, es en el caso cubano. Cuba, desde 1953 aproximadamente, o antes, vivía bajo situaciones de regímenes políticos autoritarios. Y se había establecido una dictadura militar de larga data sostenida y fomentada y financiada por los Estados Unidos, que era la dictadura de Fulgencio Batista, que era en un momento un sargento que llega a tomarse el poder y obviamente que dejó de ser sargento y se transforma en general, y él era el que de una u otra manera manejaba toda la política de la isla. Y desde el movimiento estudiantil especialmente, se había ido constituyendo una de movimiento estudiantil universitario, se había ido conteniendo cierta forma de resistencia y de lucha contra esa dictadura.
Y dentro de esos líderes, que son varios, varios líderes estudiantiles, ¿qué es lo que significa líderes estudiantiles? Yo creo que llamen la atención sobre este punto. Y quiero resaltarlo para poder tener, ¿cierto?, la mirada en relación comparativa con lo que eran las revoluciones nacional populares, que se habían, de los dos ejemplos que pusimos, la Revolución Nacional Popular Mexicana con la Revolución Boliviana de 1952, donde líderes populares tan importantes como Emiliano Zapata o líderes populares obreros, uno agrario, campesino, el otro minero, como era Juan Lechín, los dos, uno, Zapata, era analfabeto, y Lechín, si bien es cierto, él sabía leer y escribir, él señaló de que con el triunfo del movimiento nacional revolucionario en Bolivia había triunfado la clase trabajadora, pero no tenían las capacidades para gobernar o para dirigir ese proceso porque no sabían leer ni escribir. Recuerdan que yo les leí una frase, un planteo de Lechín sobre eso. Y Zapata, cuando llegó al Palacio de Gobierno en México, también lo abandona, no es un letrado. Y eso quedaba en mano, los procesos revolucionarios quedaban en manos de personas, individuos, agentes, si ustedes quieren, que sí sabían leer y escribir, y eran ilustrados, como lo dijo y lo nombró René Zabaleta como los doctores, es decir, los doctores, los sabios, los que tenían el saber ilustrado, mientras frente a los otros que solamente tenían la oralidad y el saber popular, ¿no? En Cuba comienza a gestarse y a desarrollarse un movimiento estudiantil en la Universidad de La Habana. Y de ahí destaca un estudiante de Derecho, que era Fidel Castro Ruz, que era un hijo de un burgués, que era no un hacendado, que tenía un ingenio azucarero, tenía propiedades. No era, digamos, como Zapata, un comunero, no era como Lechín, un obrero, era un sector propio de la clase burguesa y especialmente, ¿cierto?, era un tipo letrado, era ilustrado. La mayoría nosotros sabemos que, y vamos a profundizarlo, ¿cierto?, que Fidel Castro organiza o quiere participar en procesos electorales, le va mal, trata de hacer un levantamiento militar armado y le va mal, y llega a la cárcel, lee, porque él mismo se autodefiende su tan famosa ahora texto, opúsculo, que él pronuncia, que es La historia me absorberá, ¿cierto? Que es como él se defiende frente a los cargos y acusaciones que le imponía el Estado dictatorial cubano. Bueno, él se va. O sea, pasan algún día, unos meses en la cárcel, algún año, y es expulsado del país y se va al destierro, se va al exilio y se va a México. Fue al frente, cruza el charco ahí del Caribe, se va a México. Y ahí conoce
a nada menos que a un joven médico que andaba recorriendo América Latina en ese tiempo y ya había pasado por todo el sur de Chile, Bolivia, y había llegado allá a México, que era Ernesto Guevara, y después conocido por todos como Ernesto Che Guevara. Y se reúnen, ¿cierto?, en un café y conversan y finalmente forman el movimiento 26 de junio o 26 de julio, ahí siempre se me confunde, y deciden, cierto, volver a Cuba para iniciar una guerra frontal contra el régimen de Batista. Pierden, y los pocos y nada de los sobrevivientes de esa aventura se van a la sierra. Y durante largo tiempo están en la sierra tratando de desarrollar una política de confrontación y de búsqueda de apoyo de los sectores campesinos a ese movimiento para enfrentar a Batista. Y poco y nada se sabía de lo que pensaban, cuáles eran sus planes, cuáles eran sus propósitos, qué los motivaba, qué querían para Cuba. Hasta que un periodista norteamericano, Hubert Matthews, si no me equivoco, yo soy re malo por pronunciar nombres yanquis, logra, cierto, entrevistar a los barbudos que comienzan a aparecer en las páginas del diario, donde él va a dar a conocer el pensamiento de estos guerrilleros, de estos hombres que están viviendo en la sierra y que quieren derrotar a Batista y construir un régimen democrático en Cuba. Como llega el momento, ¿cierto? Llega ese momento y el 1 de enero de 1959, esa pequeña guerrilla de que no eran más de 200 hombres armados, logran triunfar. Y se inicia, estimados y estimadas, se inicia a partir de ese momento la era de la revolución en América Latina. El ejemplo cubano, la insurrección cubana triunfante y posteriormente el desarrollo de la revolución socialista, que no son dos cosas que van unidas, vamos a verlo la próxima semana, da origen a una década larga, que yo digo la década que tiene 20 años, o sea, una década compuesta de 2 décadas, pero es una década que tiene una unidad, una identidad, que tiene un elemento que la suelda, que le da sentido, que le da coherencia a ese periodo histórico que va desde 1959 a 1979. Y digo 1979 porque ese año se van a producir 2 revoluciones en América Latina. Una, y el Caribe, una triunfante y la otra derrotada. Y dentro de esa década se van a producir intentos revolucionarios en distintos lugares. Uno, el más importante de esos intentos revolucionarios, distinto, radicalmente diferente del que se había planteado a partir de 1959, es el proceso revolucionario que se da en Chile en 1970. O sea, que en este periodo de 20 años tenemos 4 revoluciones. Una, la revolución cubana, triunfante hasta el día de hoy. La revolución
chilena derrotada duró y no logró, ¿cierto?, dar saltos cualitativos para su éxito, y como vamos a ver brevemente, ¿cierto?, entre 1970 y 1973. Luego, en el año 1979, tenemos dos revoluciones. Una revolución que se produce en febrero de 1979, que es la revolución de Mauricio Bishop en Grenada, una pequeña isla de las Antillas, que logra, ¿cierto?, hacer un levantamiento armado, derrocar a una dictadura militar e imponer y de intentar desarrollar una revolución socialista que va a ser dramáticamente, va a tener un final dramático, porque se va a provocar una lucha interna entre un sector que quería llevarla en un sentido, esa revolución, y otro que quería llevarla en otro sentido. Esa confrontación provoca la derrota de esa revolución de Mauricio Bishop y la invasión norteamericana de esa pequeña isla de Grenada. Esa es una revolución como la chilena abortada, pero que eran distintas, una armada y la otra institucional, política, no armada como la chilena. Y la gran revolución que se va a producir en uno de los países que tenía antecedentes guerrilleros, que tenía una concepción de lucha antiimperialista desde comienzo de los años 30 o 20-30 del siglo XX, que había sido, ¿cierto?, la lucha de ese ejército loco que era el que dirigía el general Sandino. Y acá no era ya un ejército loco, sino que era una guerrilla que es capaz de confrontar a una de las peores dictaduras de América Latina, que era la de Anastasio Somoza en Nicaragua, y en 1979 logra triunfar la revolución sandinista. Y escúchenme bien, la revolución sandinista triunfante, que va desde 1979 hasta 1989, ¿cierto?, que pierde esa revolución en manos de un proceso político electoral conducido, financiado, mantenido tanto por la Contra como por Estados Unidos, derrotan electoralmente a los sandinistas, dirigidos en ese momento por Daniel Ortega. Y esa revolución es la última revolución social en América Latina. Y después de ese periodo de 1980 hasta los años 90, finales de los 98, 90, cerca del año 2000, es decir, pasan cerca de 20 años en que no se vuelve a hablar de la revolución en América Latina. No se vuelve a hablar de la revolución. Y solamente se viene a hablar de la revolución con la revolución bolivariana del comandante Chávez, la revolución ciudadana de Rafael Correa y la revolución democrático-cultural de Evo Morales y el MAS en Bolivia, pero que son unas revoluciones radicalmente distintas a las que estamos tocando. Entonces, en plena Guerra Fría, en plena confrontación entre el mundo, comillas, libre y el mundo soviético, se van a dar cuatro experiencias revolucionarias, reales, concretas, efectivas, en que se busca hacer las transformaciones, se buscan hacer la ruptura
esos son grupos humanos que toman, como he dicho una y otra vez, toman el poder en sus manos y quieren dirigirlo, o toman el poder de la historia en sus manos y quieren dirigirlo hacia un futuro específico. La revolución cubana es una revolución que tiene un fin específico, el socialismo, lo vamos a ver. La revolución chilena tiene un objetivo fundamental, el socialismo. La revolución de Granada tiene un fin específico, el socialismo. Y la revolución nicaragüense, exactamente lo mismo. 4 revoluciones sociales que tienen la característica, y esto es interesante porque tienen las características que ya no se trata de revoluciones de carácter nacional popular. Aunque algunas de ellas se tiñen de esa situación, y que lo son porque tenían que tenerla para poder ser también convocantes. De manera entonces que en un mundo polarizado, en un mundo de guerra fría, en un mundo que en cualquier momento podía estallar la confrontación nuclear, en un mundo que estaba en movimiento, en un mundo donde una década como la década de los 60 es una década voluptuosa en términos de cambio, es una década que todo cambia, que nada permanece, donde lo central es hacer la revolución, donde las revoluciones se presentan como posibilidades reales y efectivas. Hay incluso aquellos que no eran partidarios de la revolución, hablaban de las revoluciones, perdón, de las reformas revolucionarias, donde hay cambios y rupturas e incluso en la forma como el catolicismo mira a este mundo. Es el momento del pontificado de Juan XXIII, es el momento de el Concilio Vaticano II, dirigido por Pablo VI, es el momento de la opción preferencial por los pobres de Medellín y Puebla, es el momento del surgimiento de los curas y del movimiento de los curas por el socialismo, es el momento del surgimiento de la teología de la liberación, es el momento de la pedagogía de Paulo Freire, es el momento de la explosión del feminismo, es el momento en que todo quiere cambiar, es el momento de las luchas de los derechos civiles en Estados Unidos, es el momento de las reformas universitarias en Chile, es el momento de las guerras de Vietnam y la lucha de los pueblos por la liberación en Vietnam. Es el momento del famoso Mayo francés. Pidamos lo imposible, todo es posible. Es decir, eso es un estallido de todo. Ese es el periodo que vamos a analizar en estas 2 décadas largas. He querido hacer esta introducción porque no es posible tratar la revolución cubana sin tener el contexto de la Guerra Fría. Es el momento de Kennedy. Kennedy en el gobierno. Es el momento de la muerte de Kennedy. En Dallas, 1963. El asesinato de un presidente de Norteamérica, Estados Unidos. Es el mundo que está cambiando. Es el momento, si ustedes quieren, también de revoluciones estéticas, de revoluciones artísticas. Es en la época nada menos que de John Lennon y de The Beatles, que se cierra con esa gran concentración de los hippies, del amor, la paz y la libertad. En el 69, en Woodstock. Pero también ahí se va trazando
otro tipo de respuesta, que como, por ejemplo, el surgimiento de la Escuela de las Américas en Estados Unidos para enfrentar esta efervescencia, es la creación de la doctrina de la seguridad nacional, es los nuevos golpes militares que se inauguran con la invasión, con el golpe de Estado de João Goulart en 1964 en Brasil, o si ustedes quieren, también de la invasión de República Dominicana en 1965 por Estados Unidos. Es decir, esto se mueve. Esto se mueve. Son las luchas al interior de los movimientos populares entre aquellos que dicen todo se debe hacer a través de la lucha armada, en la creación de las olas de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, ¿ah? Presidida en su momento por Salvador Allende. Es la época del Che Guevara. Es la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia, un pueblito de Bolivia, Higueras, ahí el 7 de octubre de 1967. Es Regis Debray, el francés, escribiendo el libro La guerra de las revoluciones dentro de la revolución. Es Arismendi, Ronald Arismendi, diciendo que no es posible la lucha armada en América Latina, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, en la época de los Tupamaros, en la época de Raúl Sendic, en la época de los Montoneros y del Ejército del Pueblo, en Argentina, es la época del MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, y de los jóvenes de la Universidad de Concepción, ¿cierto? De los hermanos Enríquez, de Miguel y Edgardo Enríquez, de Bautista Bonchoago, etcétera. Es una época en que muchos se movieron en torno a la revolución. Es la revolución en libertad y de la vía chilena al socialismo con el vino tinto y empanado. De eso vamos a hablar la próxima clase. Gracias. Gracias a usted, compañero. Te faltó decir que es la época en que más se leyó en nuestro país. No sé. ¿Ya? No, se acuerdan de que los libros estaban en los que bueno, habían kioscos en esa época y estaban en todos los kioscos en la esquina, ¿ya? Y a precio, digamos, que lo podía comprar cualquiera. Bueno, no existía internet, así que esa era la ventaja. Compañero, yo tengo la impresión de que hay muchos mitos. Y uno de los mitos que existe es ese mito. El mito de la gran lectura que se provocaba en Chile por los libritos de Quimantú. Porque de eso me está hablando usted, pues, compañero. Sí, exacto. De la colección de libros de Quimantú. Yo tengo mis dudas. Habría que medirlo. No hay ningún estudio serio que no sean volúmenes que se produjeron, pero de lectura, yo no sé. Habría que preguntarlo. Habría que estudiarlo. Y lo hago como sentido de provocación, si tú quieres, pero a molestar. Me gusta provocar. Pero sabes que siempre me ha llamado la atención esa afirmación, que en esa época se leyó tanto. Tal vez se leyó, sí, pero se leyó. ¿Qué tipo de lectura se hacía? Si esa lectura que se hacía permitía, y esto lo digo bien en serio, permitía o no
la construcción de una conciencia social, la construcción de una conciencia política. ¿Qué tanto los sectores populares podían leer la teoría política revolucionaria? ¿Qué tanto entendían la teoría política revolucionaria? Entonces, sí, yo no estoy desconociendo que tal vez hubo mucha producción de libros, pero Colmillo Blanco, Las noches frías de Dostoyevsky, o no sé, empezar a ver cuáles eran las novelas que se leían, esos libritos que eran chiquititos, Horacio Quiroga, no sé, estoy tratando de recordarme en este momento cuáles eran los libros, ¿no? Todavía tengo algunos, así que te los puedo mostrar. Sí, no, o tal vez sí, yo también por ahí tengo algunos, pero no estoy en este momento para hacer la lista completa. O se leía muchas revistas. Recuerdo que en esa época comprábamos la revista El Manque, que trató de sustituir las revistas que obviamente que era mucho mejor que las revistas de Walt Disney y toda esa colección, ¿cierto? Estaba El Cabro Chico, que también era una revista para niños. Es decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuánto se leyó? ¿Cuánto se procesó? ¿Cuánto se asimiló? ¿Cuánto fue lo que permitió construir sólidamente una... O tal vez el tiempo no lo dio, no alcanzó a madurar aquel proceso, porque pensemos que toda esa producción comenzó en 1971 y se cortó en septiembre del 73, que fueron ¿cuántos meses? Entonces, 2 años, 1000 días, como dice Franco Dichó en su libro, ¿no? En su libro sobre los 1000 días de la Unidad Popular. Fueron 2 años y tanto. ¿Cuánto se asimiló de todo aquello? Son preguntas que debiéramos plantearnos, ¿no? Deberíamos plantearnos para saber cuál es sobre la base de cultural que luego, ¿cierto?, vino el golpe y eso de una u otra manera también se destrozó, se desvaneció. ¿Cuánto quedó de eso? Esa es la pregunta. ¿Cuánto quedó de eso? ¿Me entiendes? Es lo que quiero. Sí, no, sí te entiendo, sí. Lo que quiero discutir, o sea, en el fondo puede ser que sea muy. Me van a echar todos los garabatas habidos por haber, pero bueno, es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Ahí esas preguntas. Bueno, eso tienes toda la razón que se produjo muchos libros, se producía mucha literatura. Pero el compañero Allende dijo una cosa muy clara allá en Guadalajara, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, Que habían compañeros que habían paseado el manifiesto comunista bajo el brazo y por eso pensaban que lo habían asimilado y se criticaban a hombres de consecuencia revolucionaria de toda una vida. Bueno, ¿cuántos de eso hubo? ¿No? ¿Cuántos? Es una buena discusión en todo caso, ¿no? Pero si tú les vas a decírselo a otras personas, yo no sé cómo te van a responder. Las dudas intelectuales son totalmente distintas a las dudas políticas o las afirmaciones políticas. Pero las dudas intelectuales son las que llegan a hacer después carne, digamos, con la gente. Claro. Porque mira, hay una cosa, si tú comparas, ¿sí? Bueno, las comparaciones pueden llegar a ser odiosas en algún momento, pero Durkheim, que era un filósofo, era un sociólogo y un cientista social del siglo XIX, siempre enseñó de que la sociología, para poder entender procesos, debía ser comparativa. Y por lo tanto, lo fundamental era comparar siempre. Entonces yo me pregunto, los argentinos, la sociedad argentina, una capa importante de la sociedad argentina, no toda, por cierto, eran lectores. Siempre fueron lectores. Y tenían mejor nivel de lectura
de los chilenos. Pero después del golpe del 76 en Argentina, y también el cierre de muchas librerías, de muchas imprentas, los argentinos siguieron leyendo, porque era un hábito, era una forma de estar presente en lo que era lo ilustrado propiamente tal. Y yo tengo la impresión de que no se alcanzó ese nivel de proceso en Chile, y que cuando vino el cierre, cuando viene supuestamente la noche oscura, ¿cierto?, de la dictadura, este cierre se produjo, ¿no? Y por lo tanto no se siguió leyendo. No se siguió leyendo. Sí, ahí tienes toda la razón. Entonces, O ¿cómo? sea, yo me maravillo cuando voy a Argentina porque hay una librería cada cuadra ahí en la calle, en el centro. Y nadie te limita, digamos, que tú puedas leer ahí mismo. Mira, y esa es una situación que yo he visto, por ejemplo, en Bolivia. Yo he estado viviendo en Bolivia y he visto también que ahí los bolivianos leen cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Y tienen folletines y tienen una serie de cosas que siempre yo les preguntaba a mis amigos bolivianos, ellos no me decían que siempre. Estaba en una esquina de la plaza donde está el palacio, donde está el Palacio Quemado, ahí en La Paz, en una esquina estaba la librería de Reinaga. Reinaga es uno de los pensadores indios más importantes de Bolivia, y él tenía una librería y producía folletitos. Y esos folletos los leía la gente, los leían. Cuando comenzaron a tener ya, ¿te acuerdas que estábamos hablando del 52, pero ya estamos hablando de finales de los 70? Ya tenían cierta preparación, de cierta forma, y leían mucho. Pero yo no sé eso si en Chile tú lo puedes encontrar. En este momento no. Es Y muy ya, difícil. ya antes. Y no es por falta de, porque algunos dicen, no, si los libros son muy caros. Yo estoy de acuerdo que los libros son caros, pero en Internet hay, pero cualquier clase de literatura, la que tú quieras. ¿Eh? No, yo también creo que tampoco el libro, acuérdate que yo conozco, en este país conozco los libreros de libros usados desde mucho tiempo, desde cuando era muy cabro, porque me encantaba, me encantan los libros y por eso tengo lo que tengo más de 9.000, estoy peleando cerca de los 10.000 libros. Era una cosa que yo visitaba y tenía libros y compraba libros. Mi papá no era de una persona que tenía mucho dinero, era hijo de obrero. Yo soy hijo de obrero, yo te digo, éramos 5. No era mucha plata, pero yo me ingeniaba para tener libros. Y leía mucho, y leo mucho hasta el día de hoy. Entonces, pero yo veía eso, ahí en calle San Pablo. Y bueno, yo tenía menos de 14 años, cuando conocí a Ribano, a Luis Ribano, que tenían una librería ahí en San Pablo y después las tenía acá en San Diego. Y él tenía muchos libros y conversábamos de libros, o sea, se conversaba de libros. Sí. Se conversaba de los libros, había otro viejo que tenía, que era gente muy, muy buena onda, pero yo no veía gente recorriendo libros, comprando. Mira, toda la literatura marxista que yo leí, la compré después del 73. Bueno, estaba en oferta. Pero claro, estaban en oferta, viejo, sí es verdad. Era ahí el Ribano se hacía de esa de la librería de ciencias sociales que estaba en Bandera, que era una grande. Él se hizo de todos esos libros y los vendía a precio huevo. Y yo tengo libros que le compré a Ribano en esa época.
yo leí por primera vez a la Marta Harnecker, tenía 13 años, 14 años. La leí porque estaban ahí, los tenía preso huevo los conceptos elementales del materialismo histórico, que era un libro editado por editorial universitaria. Sí. Los libros de Quimantú, de la colección de pensamiento, ¿te acuerdas el pensamiento? Sí. Venía la guerra, la revolución rusa de Trotsky, y venía, bueno, el manifiesto, la biografía del manifiesto comunista, venían una serie de cosas. Todavía tengo la guerra de Trotsky. Yo también las tengo, yo te digo, son de esa época. Tenía imagínate que yo tuve la oportunidad de tener, y creo que por ahí lo tengo, 2 ejemplares del libro de Gramsci, que estaba listo y iba a salir a la venta justamente la semana del golpe de Estado, que era el primer libro de Gramsci que se publicaba en Chile, que es por la editorial Quimantú, ¿cachai? Maquiavelo, algo así. El príncipe, el Maquiavelo y el príncipe, ese es el primer libro. Cuando yo leía a Gramsci, no entendía ni nada, pero posteriormente fui comprendiendo cada vez mejor esos libros, porque uno va madurando también. No, y además que a uno le enseñaban que los libros había que releerlos para poderlos entender, digamos, la segunda o tercera. Además, yo por lo menos, no sé si pero nosotros somos de la generación que nadie te enseñó marxismo, por loco. Nadie. Todo lo contrario. Yo estaba en la universidad y este señor, el converso transfigurado, que es el Pepe Au, ¿cierto? Ese iba allá a la Católica de Valparaíso y él decía que para poder ser políticamente correcto había que cerrar los manuales, terminar de dejar de leer a Otto Kuczynski, a Rañoeff y todos los demás, ¿cachai? Porque él decía que la renovación ya no pasaba. Acuérdate que estaba en la época de la crisis del marxismo. Sí. Total, entonces nunca tuvimos, nosotros, yo en la Universidad Católica del Paraíso, fundamos un centro en la cual fue un centro que funcionó en su momento en el colegio Winter Hill, e hicimos ahí uno de los primeros cursos de marxismo, que lo dio que ahora es profesor de la Universidad Austral, Portales, que él era un filósofo, que él fue el primero que nos dio un curso de materialismo histórico y dialéctico. ¿Cachai? Y estábamos en el año, ¿qué? Sería 79, 80, o 81 podría haber sido. Y la Julieta Kirwood, ¿cierto? Fue la que ha dado un curso sobre el movimiento feminista y todo lo que significaba la lucha de las mujeres. Y el Garretón, cuando estaba jovencito, Garretón nos fue a dar un curso sobre el sistema político chileno, porque nadie formaba a nadie. Éramos huérfanos de formación. Entonces, yo por eso te digo que era muy difícil encontrar gente que, siendo jóvenes como uno en ese tiempo, viniera y con lecturas que trajeran del tiempo de la Unidad Popular, porque nosotros los estudiamos durante la época de la Unidad Popular. Nosotros no podemos decir que no estábamos lejos de esas situaciones, éramos estudiantes durante la Unidad Popular. Entonces, y era muy poca la gente que decía, no, yo leí esto, leí este otro. Yo no, te digo, ayer nos estábamos acordando con mi señora de un libro que se llama Poesía Revolucionaria, que también de la Quimantú, y que en esa estábamos hablando a ella le gusta mucho el cine mexicano, y estábamos hablando de Pedro Almandaris. Y de repente salió en el documental que estaban dando Octavio Paz. Entonces me dijo, ¿y Octavio Paz? No, dije, Octavio Paz
era un tipo un filósofo mexicano muy interesante, pero que después se volvió muy conservador. Pero tiene un gesto que yo le reconozco. Él renunció a la vida diplomática cuando fue la matanza de Tlatelolco, porque él estaba representando a México en la India por el PRI. Y renuncia a eso. Y él escribe un poema. Y ese poema aparece en el libro de la poesía revolucionaria. Y ese libro yo había copiado, porque no tenía plata para comprar en ese momento, copié los textos. Y por ahí lo ando sabiendo todavía. ¿Por qué? Porque eso era la forma. Pero yo no conocía a otra gente que tuviera esa afición por los libros, ¿no? Dice, nosotros éramos 5 hermanos y yo tengo 4 hermanos que nunca han tomado un libro. Me pasa lo mismo con mi hermano. Sí. Pero yo siempre fui aficionado a los libros, eso sí. Cuando tenía como 15 años, en vez de irme a jugar a la plaza, me iba a una biblioteca que había como 3 cuadras de mi casa. Eso es lo que dices tú, sí. Por eso estamos aquí. Por eso tenemos atrás esa cantidad de libros. Por eso estamos preocupados de eso. Por eso yo también puedo, si yo de 5 era el único que leía, imagínate, en otras familias. Entonces uno puede empezar a diferir, porque yo no vengo del mundo de la clase media, nada, yo vengo del mundo popular. Cuando yo primero vivía en Renca y después vivía acá en San Joaquín y estudié en un colegio popular, etcétera. Entonces no era no, la gente de clase media tenía otra situación, ¿eh? Pero por eso pongo en duda lo que tú con qué partió esta conversación. Bueno, compañero. Nos estamos viendo el próximo martes, compañero. Esta parte parece que la vamos a tener que cortar de él. Sí, yo creo que sí. La gente debe estar entusiasmada más con la última parte, a lo mejor. Ya, porque va a haber polémica. Ya, compañero, nos estamos viendo. Muy bien, y nos estamos viendo el próximo martes. Okay. La clase número 11. Exacto, y vamos ya terminando. Que esté bien. Chao, chao. Salud.